El poder en tus manos, un paquete de reformas electorales. Vamos a conversarlo, comenzando el programa con el congresista Luis Yatas. ¿Cómo está, congresista, presidente de la Comisión de Constitución? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Fernando Tuesta, ex jefe de la OMPE, conocido politólogo, conocido estatígrafo, uno de los hombres que más sabe sobre lo que es la expresión popular en el país entre elección y elección, e integrante de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Da la impresión de que en este tema de la reforma electoral hay dos niveles. Un nivel docto, sabio, de gente politizada, de intelectuales, que plantea una serie de reformas muy racionales, pero a nivel popular no tiene traducción. Por ejemplo, estamos entrando ahora al tema del financiamiento de los partidos. Financiamiento de los partidos suena racional, financiamiento estatal, pero el público no quiere saber ni por asomo que encima le dé plata a los partidos políticos que ya están desacreditados. Y acá tenemos siempre un problema de niveles. Otra vez en este tema la idea de los dos Perúes, o de los dos Perús también. ¿Y cómo contemplan eso, congresista Yatas? Bueno, efectivamente el tema del financiamiento de partidos políticos es un problema, no es popular, por eso probablemente la prórroga del debate, ¿no? Pero sí, para nosotros, los que hemos venido trabajando en la comisión, hemos sido firmes al respecto de la necesidad de este financiamiento, porque el financiamiento no implica que usted va a garantizar una campaña electoral, por ejemplo, para que coloque un afiche, qué sé yo, no. Lo que se trata es que este financiamiento sirva para la capacitación, la preparación, o sea, ¿qué va a hacer el partido respecto a sus militantes? Entonces, oiga, ahí la importancia. Claro, la pregunta es si eso no es un saludo a la bandera, porque de esto de buenas intenciones está llena nuestra legislación. Somos el país de las buenas leyes y las malas prácticas. No, claro, yo comparto esa preocupación, pero creo que es urgente, inevitable que se trate de una vez el tema del financiamiento, y esto ya prácticamente está en la agenda del Pleno y esperamos que en la próxima continúe ese tema. Fernando, Tuesta. Tenemos que enfrentar el tema de financiamiento ya, de lo contrario, las próximas elecciones vamos a estar lamentándonos quizá por los problemas justamente del origen de los fondos. Lo que tiene que entender los electores es lo siguiente. La última elección, en el 2011, se gastaron, según los informes de los partidos, que debe ser supuestamente más, 71 millones de soles, aparte de la franja electoral. El tema es de dónde provienen estos fondos. Los partidos no tienen dinero. Por lo tanto, en elecciones tienen que proveerse de estos recursos para hacer campaña, porque el mayor costo de la campaña son los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Si eso es así, entonces, aunado a esto, que existe el voto preferencial, ¿de dónde proviene el dinero? Solamente hay dos posibilidades en el ámbito privado: de los recursos de las empresas y los recursos formales, y los recursos de aquello que es la informalidad y también el del dinero mal habido. Entonces, si eso no se regula o se trata de alguna manera de dar una salida, vamos a tener más de lo mismo, quizá peor. Entonces, el tema de combinar los recursos públicos con los privados parte de una, constatación que se hizo ya muchísimos años atrás, para que justamente al entregar dinero público los partidos sean mucho más fiscalizados y, por otro lado, no sean vulnerables al dinero privado, sobre todo del dinero mal habido, y aquellos incluso que, siendo el dinero proveniente de personas o empresas, nadie entrega el dinero gratis. Y por lo tanto se pueden ver los partidos y los candidatos sometidos a esta contraprestación. Ese es el problema. Entonces hay que darle respuesta a eso. Hasta ahora no se ha dado una respuesta. ¿Por qué crees que va a mejorar la situación? Hoy día los partidos están obligados a rendir cuentas, ¿correcto? Sí. De toda la plata que ingresa, que tiene que estar formalizado, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacen, ¿qué ocurre con ellos? No pasa nada. Es que la ley está llena de vacíos. De hecho, en el año 2003 no se enfrentó a una situación 11 años después, o 12 años ya de esa ley. Hay nuevas situaciones, nuevas realidades que exigen hacer ajustes a esta norma. Efectivamente, por ejemplo, una de las sanciones que se hace a los partidos cuando no presentan es
que les quiten el financiamiento público, pero resulta que el financiamiento público no hay. Entonces hay un incentivo casi para violar la ley. Y justamente por eso y tantas otras interrogantes es necesario afrontar este tema de una vez por todas. Hay un tema, Fernando, que tal vez resuelva muchos otros, porque si se hacen reformas que no incluyen, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, no sé cuál es tu postura al respecto, de nada sirven. El voto preferencial va a arreglar en gran medida el problema del financiamiento de los partidos políticos. La eliminación. Por supuesto, la eliminación del voto preferencial, porque no va a haber gente buscando su propio financiamiento. Va a eliminar el transfugismo, porque entonces es el voto, es el espacio del partido. Va a fortalecer partidos políticos. ¿No sería interesante centrarnos en impulsar la eliminación del voto preferencial? ¿Crees que es posible lograr un consenso? Y me interesa también después la opinión del congresista. Sin duda, en todas las ocasiones que he tenido que dar mi posición sobre el tema y he escrito es que uno de los puntos vulnerables a cualquier medida sobre el financiamiento pasa por el tema del voto preferencial. No es posible que siquiera el partido, digamos, si quisiera entregar bien sus cuentas, puede tener información acerca de sus 130 candidatos. Cada candidato es un partido en sí mismo, y le va a entregar al partido la información que quiere justamente el candidato que aparezca, nada más. No es posible, lo deja libres para eso. Cuando no había voto preferencial, ¿no ocurría también el problema en La Plata? No tanto, ¿no? Chema, ¿no tanto? existe voto preferencial del año 1978. Exactamente. No, pues es que en la década del 60, que no sé, tú no creo que votás tampoco. Entonces, en esa época, para empezar, los costos de la campaña no eran como ahora se tiene. Los costos de la campaña han subido sideralmente a partir de los 90, incluso fines de los 80, y además con el voto preferencial. Esto se multiplica. Y entonces hay una asociación, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo sobre el tema que está asociado. Ahora, que no se pongan de acuerdo, mira, los líderes de los partidos no tienen incidencia muchas veces con los congresistas. Y los congresistas de todos los partidos están y la pregunta a favor de que se mantenga el voto preferencial. Porque de pronto los líderes de los partidos han dicho sí, es un tema importante, debería revisarse, de pronto anularse, pero desde el Congreso, congresista Yatas se nos ha dicho sí, en efecto es un tema interesante, pero no va a pasar en este Congreso, porque nosotros los congresistas de este Parlamento y de los anteriores somos hijos del voto preferencial y no vamos a votar por su derogatoria. Porque, ojo Ricardo, solo para precisar, complementar tu pregunta, porque la alternativa sería pasar el voto preferencial a las internas de los partidos. Es decir, que igual vayan las personas que más posibilidades tienen en el orden, de acuerdo a cómo se votó en las internas de esos partidos. Congresista, su respuesta, después de estos rápidos mensajes, le ruego por favor esta licencia. Ya volvemos. Este programa llega gracias a Seguro Sura. Protege a tu familia con nuestros seguros de vida, seguros con ahorro y seguro universitario. Más información en www.segurosura.pe. Sura, ahorrar es crecer. Y Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Cuando tenemos un sueño, cerramos los ojos e imaginamos lo que queremos. Soñamos con la felicidad. Con alcanzar el éxito. Soñamos porque así podemos ser libres. Cree en ti. Lo mejor está por pasar. Porque si amas tus sueños, aprende a vivir por Financiamiento público o no para los partidos políticos. Se está revisando ahora el tema del voto preferencial o no de los partidos políticos y estaba pendiente una respuesta. Un comentario congresista Yatas. Lo escuchamos, señor, por favor. Bueno, yo quiero precisar, porque aquí se pretende probablemente confundir que todos los parlamentarios no estamos de acuerdo con que se elimine el voto. No es así. El voto preferencial para nosotros somos hijos del voto preferencial, perfecto, pero es pernicioso. La democracia interna no se practica en los partidos. Claro, es un tema controversial. Puede ser favorable o desfavorable, pero por lo menos la comisión, hasta donde hemos tenido la responsabilidad, hemos desacumulado esa iniciativa y lo hemos tratado. Pero ustedes han sido testigos
que hay también sectores en el Parlamento que no comulgan con la necesidad Ahora, de eliminación. Pero es curioso, congresista bueno. Yatas, ¿usted estaría dispuesto a votar en contra del voto preferencial para que se suspenda? ¿En contra del voto preferencial? O sea, para que no exista más voto preferencial. Claro que sí, nosotros somos Ya. los que hemos promovido, incluso hemos desacumulado Me esa parece iniciativa. fantástico y lo felicito por esa iniciativa, pero lo curioso es que a cada congresista que se lo he preguntado me ha contestado lo mismo. Entonces, tienen un discurso para afuera y otro para cuando. Y no me refiero a usted, por favor, no me refiero a usted. Pero a sino, la hora de la votación... sino que sí sería interesante que lo sometan al Pleno y que se vea con quiénes están dispuestos a deponer sus intereses personales en favor de un interés común. Insisto, sí, eso me parece muy interesante, pero insisto en un punto. El público, la mayoría del Perú, las encuestas están por ahí, percibe que una de las pocas armas que tiene para que no le traigan, para que no le metan un menú completo y pueda decir algo es el voto preferencial. Sí, Chema, siempre y cuando Cuidado con no eso. puedan ejercer su voto preferencial en las elecciones de los partidos, Bueno, que pueden ser correcto, universales, puede ¿no? ser universal. Entonces Pero uno de va todas y vota maneras, por los claro. candidatos de una lista y ya Pero está. fíjate, esa es la percepción. Y la otra percepción es lo del financiamiento. Pero La otra percepción es lo de la reelección de nadie, pero el Parlamento Chema, sí. Entonces, el paquete parte está de bien. eso es Ese justamente, por ejemplo, esta discusión. Exactamente. Hacer, digamos, que la gente entienda, el elector entienda, que más allá de lo que cree que vota, digamos, bajo un sistema que parece más democrático, no necesariamente lo es. Claro. Mucho de lo que es el Así es. Parlamento es gracias al impacto que tiene el voto preferencial, de lo que luego se quejan. Entonces, es preferible que un partido vaya con sus cuadros, que decide el partido y se responsabiliza de eso, ¿Pero qué que ahora partido- que los qué partidos partidos dicen, no, Fernando? bueno, pero Digamos, eso que estén decimos franco, inscritos, con la mano en el pecho, está estamos bien. hablando de nombres. No, pues Chema, hay 21 organizaciones inscritas. Sí, Más claro, allá que y a nosotros puede nos haber guste o no muchas nos guste, hay 21 organizaciones inscritas. Son las que van a presentar las listas. Nosotros vamos a votar por un menú de acuerdo a este grupo de partidos, muchos de ellos seguramente en alianza. Bueno, sobre ellos. Pero es preferible que un partido presente sus cuadros a que estos salgan producto del voto preferencial. Porque además responsabiliza más al partido. De la misma Así manera, es. en el tema del financiamiento, hoy por hoy, los partidos no son, o sea, son legalmente responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad, porque tienen 130 candidatos que son como mini partidos. Entonces, no pueden ingresar a fiscalizar ni siquiera a sus propios partidos. Y de alguna manera también se efectivamente pregunta termino la idea, Por supuesto. porque luego los congresistas se sienten Dueños. depositarios directos de esa voluntad, con independencia de los partidos. Entonces, la posibilidad de salirse de su bancada, de hacer Evita el políticas transfugismo, individuales, pues, claro. por supuesto, Dice, es no, una de las yo de las respondo causas. ante mis Otro tema. electores, sino ante el partido, pues, ¿no es cierto? El otro tema es este tema que tiene que ver que el público entienda, que la democracia, perdón, señores, ¿eh? No es un torneo de inteligencias. No, claro Es que un no. torneo de mayorías. Y Y si tú le preguntas al público... de respeto a las minorías, Claro, Chema. por supuesto, con respeto a la minoría. Pero si tú le preguntas al público qué opina de que el Congreso prohibiva la reelección de todo el mundo. Las decisiones políticas no solamente se hacen sobre las encuestas. Menos de ellos mismos. O si no estaríamos la con pena de muerte, con una serie de cosas. Bueno, se trataría de... estamos hablando de hasta este meses. tema. A Cristo Es un lo tema- crucificaron por mayoría. Sí, de acuerdo, pero la democracia pues no había todavía con voto. ¿Ya? Había no. Eso fue lo- había con Alaraca en la calle. Eso. Ahora se supone que somos... El otro tema es que el Congreso que tiene tan baja aprobación, con la mano en el pecho, y que también el Poder Judicial y todo, que ha decidido que nadie puede ser reelegido en el Perú menos los congresistas. Solo los congresistas. Eso a nivel público, Pero, eso queda muy pero mal. justamente el hecho de que los congresistas no quieran volarse el voto preferencial debería hacernos sospechar Exactamente. de que les conviene demasiado. Bueno. ¿Ah? Bueno, yo creo que aquí también al menos yo... Eso es verdad. Eso es buen Mira, punto. yo desde la experiencia que he tenido, yo puedo percibir unos parlamentarios comprometidos con el cambio del país y otros que quieren mantener su statu quo, definitivamente. Entonces, para nosotros, los provincianos, por ejemplo, yo soy un convencido del compromiso que tienen que asumir las fuerzas políticas en el Eso. país para tratar este tema crucial, porque lamentablemente el Parlamento se ha distraído en cuestión de mediáticas intrascendentes y no ha tratado sus temas. Hoy, por lo menos, está servido la mesa, diría. Hay dictámenes en esa dirección y que, bueno, puedes empezar la legislatura de inmediato que traten ese tema. Porque sí ha habido por lo menos voluntad y hemos avanzado en unas cuestiones importantes que, dicho sea de paso, los medios de comunicación especialistas nos han ayudado a ese trabajo. Y eso es vital porque las reformas deberían ya, prácticamente tenemos creo que 2 meses para implementar eso y con ello
sanear toda la deficiencia legal que en todo caso tenemos que empezar el próximo proceso electoral, y todavía creo para mí es una oportunidad. Yo estoy a favor de la reelección, no solamente parlamentaria, sino también de las autoridades regionales y municipales. Por lo menos por una cantidad de periodos, ¿no? A nivel subnacional tú puedes decir, bueno, dos periodos, periodos o tres, lo que quieras, pero eliminarla en un país que no tiene hoy día un personal político y que requiera experiencia es darse un disparo al pie. Lamentablemente, y eso contra lo que mucha gente cree, se está muchas veces legislando en contra de lo que es institucionalizar la política. El Perú tiene la más baja tasa de reelección parlamentaria de toda América Latina. Ahí está. Y se cree que, por el contrario, acá, digamos, los políticos son los mismos de siempre. Eso no es cierto. La tasa de reelección en Estados Unidos es 93%. Y además, los parlamentarios que tienen más experiencia son los que mejor hacen su trabajo. Te interrumpo un instante porque nos están llegando voces, alguna llamada. Hay un incendio en el Ministerio discutiendo aquí las reformas electorales. Seguimos con el congresista Luis Yatas y el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, al que yo tuve que interrumpir. Te interrumpí, Fernando, para dar esta cosa del incendio. No, yo terminé mi idea. Terminó su idea. Bueno, por ejemplo, Fernando dice que tiene que haber reelección y que eso dependerá del pueblo. ¿Por qué prohibirle en el caso de los alcaldes y permitirle en el caso de los congresistas, señor? No, bueno, la necesidad de tener cuadros en cada partido es fundamental, y por ello soy un convencido de la necesidad de financiar los partidos. Ya, pero que no, sea... sí. En el tema de la reelección congresista, la reelección. se cometió un error, digamos, tratando de legislar para la tribuna, porque teníamos esta figura de los presidentes regionales encontrados en actos de corrupción evidentes, lo mismo autoridades locales, municipales. En algún momento se dijo solamente la provisión para los presidentes regionales, pero luego se hizo extensivo esto a los alcaldes provinciales e incluso a los distritales. ¿Se exageró tratando de dar un gesto para la tribuna? No, yo diría que no, yo no comparto esa versión. ¿Usted cree que prohibirle la reelección no, es acabar con la corrupción? Probablemente no sea, pero también lo otro tampoco va a ser. Pero ¿por qué privar el problema, si me permite, si me permite, o sea, nosotros no estamos privando de que yo en mi condición de alcalde distrital no puedo postular a ser alcalde provincial. Entonces, ¿cuándo empezamos a hacer carrera política? En todo caso, el tiempo nos tendrá que... Una norma siempre en materia de perfección. Lo mismo para los congresistas. Ahora, entonces, el tema de los congresistas también es un tema, pues, pero, o sea, las ideas están encontradas, definitivamente. Nosotros, por ejemplo, hay iniciativas también relacionadas a la no reelección de parlamentarios, hay 4, pero por ello, dicho sea de paso, entiendo pues que en la próxima legislatura, que aún hay un tiempo, pueden tratarlo. Pero eso ya es un asunto que te digo, pero sí... Nos interesa, por ejemplo, ver el tema de democracia interna en el partido político, el financiamiento, el tema de los impedimentos, por ejemplo, para quienes están procesados en caso de trámites judiciales. Bueno, son situaciones que están al interior de la comisión y, por supuesto, lo importante aquí, por ejemplo, la reforma electoral propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones está ya en el Pleno, se abrió el debate. Igual la reforma de partidos políticos, y esperemos que esto, iniciada la legislatura, prosiga con este debate. El tema de la reforma ciertamente es complicado porque son los mismos congresistas, obviamente, que van a tener que legislar sobre, digamos, su futuro. Sobre sus posibilidades, claro. Ahora, estamos en muy corto tiempo. Lo único que se puede hacer son ya reformas muy puntuales que tengan mayor alcance dentro de esa limitación. El tema del voto preferencial, el tema del financiamiento. Creo que no se puede ir más allá en escasos un mes, 2 meses. Entonces, lo que se ha aprobado es interesante, pero no tiene el impacto que requiere, digamos, un nivel de incidencia para las próximas elecciones. La no reelección, por ejemplo, de los alcaldes y presidentes, ahora llamados gobernadores regionales, para el 2018, no es para el 2016. Claro. Y así sucesivamente. Ahora, entonces, el voto preferencial sí tiene impacto. Lo del financiamiento también tiene impacto. Por lo tanto, es una invocación, ciertamente, al Congreso para que legisle y para que de alguna manera tengamos alguna posibilidad que estas elecciones sean distintas a las anteriores. Bueno. Me gustaría, Fernando, una brevísima opinión tuya como persona especialista en encuestas a las declaraciones del primer ministro Pedro Cateriano sobre que no se pueden preguntarle a la población si piensa que Nadine Heredia es corrupta o no, porque es una violación del principio de presunción de inocencia. Eso es la cosa más rara que he escuchado en mucho tiempo, pero no sé, ¿qué piensas tú? No, se puede preguntar de todo, se puede ciertamente criticar, también eso es válido.
Pero hay... Pero el Premier tiene que tener cuidado, ¿no? Ciertamente, y hay una forma también de construir la pregunta, ¿no? Bueno, y que es ahí nada más, pero sobre el tema no tocarlo, yo creo que es... Ahora, que la gente diga que cree que Nadine Heredia es corrupta, Ah, lo único que está expresando es una opinión. Pero ese es algo, por ejemplo, que en muchos casos, muchas veces políticos consideran que no se debe de tocar, ¿no? Claro. Lo que importa claro, porque es lo no que, les conviene. lo que importa es lo que importa también lo que piensa la gente sobre los hechos. Eso crea realidad. Absolutamente. Ese es parte- Tampoco vamos a preguntar entonces sobre la percepción de seguridad o inseguridad, ¿no? Percepción Sí, no, eso es de absolutamente corrupción o no corrupción. Además, Bueno, eso son debería ser un dato percepciones, para ¿no? trabajar sobre la imagen que están proyectando, ¿no? Ciertamente. Más que un insulto. Absolutamente. Bueno, Congresista Luis Yatas, doctor Fernando Tuesta Soldevilla, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a Seguiremos ustedes. conversando sobre la reforma electoral. Viene Manuel Saavedra, gerente general de CPI, la encuesta de CPI realizada del 22 al 27 de junio con preguntas interesantes, variadas, la popularidad presidencial, la popularidad de la primera dama y presidente del Partido Nacionalista, entre otros aspectos, lo vamos a discutir después de estos rápidos mensajes.